Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos, todas. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Sí, sí, se escucha bien. Bueno. Acá estoy. A ver si... Ahí estoy. Acá estoy. Eh, Bueno, hoy ya es viernes, ya vamos a culminar la tercera semana. Eh, Empezamos a ver Java esta semana y bueno, cada clase que vayamos teniendo, vamos a ir introduciéndonos cada vez más en este mundo de Java, en el mundo de programación de lo que es el lenguaje Java. Bueno, como pudieron ver la clase pasada, ¿tienen alguna duda, algún problemita que tengan? Lo charlamos ahora, si no, ya nos metemos de lleno en la clase de hoy. Alexis. Hola, profe. Es más que nada una duda, una pregunta. Sí. Sobre el cuestionario que hicimos, ¿afecta haberlo hecho en dos, o sea, en las dos oportunidades, usar las dos oportunidades? Porque yo tuve un problema más que nada de la página, se me crashó la página o no sé. Igual guardé una captura por las dudas y lo hice con las dos oportunidades porque cuando volví a entrar, se había salido el tiempo que yo tenía. O sea, no me dejaba entrar a la página. ¿Pero hay algún problema con eso? Si no, no. No hay problema hacerlo dos veces, por eso le pongo dos opciones, dos posibilidades de hacer. Así que no te hagas problema por eso, no afecta en nada. Tampoco afecta eh, hacerlo bien o hacerlo mal. La idea es hacerlo bien, obviamente, ¿eh? Pero la idea es que ustedes vean y vayan viendo o repasando los temas con las preguntas esas que les voy poniendo yo. La semana que viene, el viernes de la semana que viene, ya irá la otra actividad que vamos a ir haciendo dos por semana. Y bueno, hasta que lleguemos, sí, al examen. El examen va a ser una sola vez, una sola oportunidad y después habrá un recuperatorio. Pero no hay estas actividades son para que ustedes aprendan, repasen, son instancias de evaluativas para que ustedes sigan aprendiendo. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Muy bien. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar. Eh, bueno, seguimos con lo que es programación en Java. Hoy vamos a introducirnos en lo que es lo que es el IDE, que son entornos de desarrollo integrado o Integrated Development Environment. Vamos a ver qué es lo que son. Vamos a trabajar en lo que es el curso en dos entornos de desarrollo integrado, que es el NetBeam, el Apache NetBeam IDE 17 y el Visual Studio Code. Y bueno, ustedes decidirán después cuál es el que es más amigable para ustedes y cuál es el más fácil para utilizar, ¿no? Eh, yo les tiro dos opciones. Hay una tercera que se llama Eclipse, que yo no lo manejo, nunca me amigué con Eclipse, así que yo les puedo mostrar NetBeam y Visual Studio Code. Pero bueno, empecemos la clase de hoy. Uno de los temas, o el primer tema que vamos a tratar de que entendamos, es IDE, Entorno de Desarrollo Integrado. Un IDE
es una herramienta informática que nos va a proporcionar herramientas. Esas herramientas nos van a ayudar a nosotros a desarrollar software, ni más ni menos. Todo lo que es lenguajes de programación necesitan un IDE para que el desarrollador pueda desarrollar en un determinado lenguaje. Nosotros, como vimos recién, o como dije recién, vamos a desarrollar, o el IDE que vamos a utilizar es NetBeans y Visual Studio Code. Por lo general estos IDE incluyen un editor de texto, un depurador, es decir, para que a mí como desarrollador me ayude a depurar mi código, un compilador o un intérprete, que es lo que vimos nosotros la clase pasada en lo que era la arquitectura de Java. Vimos lo que era un compilador, vimos lo que era un intérprete, y siempre hay una interfaz de línea de comando donde ustedes pueden definir comandos para realizar ciertas operaciones de acuerdo al lenguaje que estén utilizando, ¿no? Para nosotros, para los desarrolladores, un IDE simplifica el proceso de desarrollo de software, ¿no? Nos va a dar una interfaz, así como para los que estén utilizados a lo que es acostumbrados a utilizar Windows, utilizan el Word, el Excel de Microsoft. Bueno, los IDEs proporcionan una interfaz como el ejemplo que le acabo de dar, que hay que aprenderla, obviamente. Hay que aprender dónde están todas las funcionalidades, cómo se manejan, cómo se crea un nuevo proyecto. Pero la mayoría de los IDE tienen una interfaz muy amigable, muy práctica, y uno la aprende a usar. Después está en uno, como desarrollador, elegir cuál va, digamos, a aprender bien para poder desarrollar en un cierto lenguaje de programación, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es Java. Nosotros no podemos estar, como les enseñé o como les mostré la semana pasada, con un bloc de nota o un notepad generando archivos Java y después compilándolos y después... No hay forma de desarrollar en un buen nivel utilizando un archivo TXT y generándolo nosotros. No. Entonces los IDE vienen a ayudarnos a nosotros a que no no perdamos tanto esfuerzo, no tengamos que hacer tanto esfuerzo para generar un código. Y bueno, con IDE nosotros, a medida que le vamos agarrando la mano a la sintaxis del código, vamos a ahorrar tiempo, porque nos ayudan a ahorrar tiempo, y nos van a permitir desarrollar código de alta calidad. Pero bueno, es como les digo, o sea, ustedes se amigan con un IDE, un entorno de desarrollo integrado, y se empiezan a ser expertos en ese IDE, y bueno, después, digamos, pueden desarrollar códigos de alta calidad. Y bueno, para cada IDE, mejor dicho, para cada lenguaje de programación, hay una herramienta que ayuda al desarrollador a generar código. Obviamente, esa herramienta es lo que estamos viendo como nombre genérico o como sigla genérica, el IDE. Va a haber uno para Java, va a haber para C#, para C++, Python, PHP, JavaScript, para programar en web. Los IDEs son muchos. Ya vamos a ver nosotros que, por ejemplo, para Java, NetBeans, el Apache NetBeans es muy útil para desarrollar en Java. Pero bueno, Microsoft ha sacado el Visual Studio Code, que
nos ayuda, una vez que aprendemos todo el entorno del Visual Studio Code, nos ayuda a desarrollar en cualquier lenguaje de programación en una misma interfaz. Pero bueno, vuelvo a repetir, es a lo que a ustedes les caiga mejor, empiezan a usar. Dentro de los IDEs más populares que vamos a encontrar está NetBeans de Oracle. Recuerden que Oracle compró Java allá hace unos años y Sun Microsystem, que era el dueño en realidad compró Sun Microsystem, y con Sun Microsystem, aparte de Java, compró este IDE que es el NetBeans, ¿no? O sea, ya pasó a ser de Oracle. Eclipse es de una Eclipse Foundation. Bueno, pues tener el IntelliJ IDEA de JetBrains, el Xcode de Apple, el Visual Studio Code de Microsoft. O sea, como verán, hay muchos entornos de desarrollos integrados que podemos usar. Ya vamos a ver que algunos tienen un costo y otros son free, son de uso libre. Como funcionalidades, los IDEs tienen un editor de texto, una herramienta muy importante donde ustedes van a escribir un código. Ese código tiene que respetar la sintaxis obviamente, del lenguaje de programación que estén utilizando. Y bueno, tienen en ese editor de texto, les va a resaltar la sintaxis, le va a corregir la ortografía, le va a corregir la sintaxis, le va a ayudar a ustedes que se autocomplete un comando cuando ustedes escribieron las primeras letras del comando. Aparte tiene una funcionalidad que es depuración, que sirve obviamente para procesar todo el código que ustedes escribieron y corregir errores. Es muy importante esta funcionalidad en lo que es los IDE, porque obviamente nosotros al tener alguna funcionalidad que nos corrige los errores, cuando vamos a compilar el código, tenemos, digamos, nos saltan menos errores, ¿no? O no nos salta ninguno porque nos ayudó el depurador a corregir todos estos errores. Después vamos a tener un compilador o intérprete. Ya vimos el concepto de compilador y de intérprete en lo que es Java, la clase pasada. Lo repetimos acá. Un compilador es un programa que convierte el código fuente en código máquina. Y un intérprete es un programa que ejecuta el código fuente directamente. Los IDE nos ayudan a nosotros como desarrollador a hacer estas tareas. No vamos a tener que compilar nosotros nuestros archivos como lo hicimos la clase pasada. Eso lo hace el IDE. Y bueno, nos va a tirar algún error, nos va a decir esto está mal, en tal línea hay tal error, pero nosotros no tenemos que andar grabando un archivo como hicimos toda la clase pasada. Después hay un CLI o interfaz de línea de comando, que es la forma de interactuar con un ordenador. Obviamente nosotros escribimos comandos con el teclado y bueno, los IDE realizan tareas, digamos, que no son gráficas, o sea, que no están en una interfaz gráfica de usuario y hay que hacerlo solamente con la interfaz de línea de comando. Eso ya lo vamos a ir utilizando porque los IDE que nosotros vamos a utilizar tienen una interfaz de línea de comando y tienen todas estas opciones que vamos viendo, ¿no? Como ventajas, tenemos la eficiencia, la productividad, la integridad. O sea, ventajas hay muchas. O sea, atrás de un IDE hay más ventajas que desventajas. Muchísimas ventajas. Así que hay que empezar a usar un IDE, hay que amigarse con un IDE. Y una vez que nos amigamos con el IDE es como usar cualquier software de cualquier empresa, ¿no? Cualquier editor de texto, cualquier planilla de cálculo, o sea,
que nosotros nos vamos amigando y cada vez le sabemos más funcionalidades y podemos desarrollar código más rápido, ¿no? Esa es la idea. Como desventaja, algunos son costosos, algunos hay que pagarlo. Complejidad al principio, por lo general al principio, cada vez los IDE vienen más fácil, más prácticos de usar, sí, más fácil para aprender a usarlos, ¿no? Así que ya. Y personalización, a veces, hoy en día se utiliza el Visual Studio Code y hay que personalizarlo en cada lenguaje de programación que quiero usar o quiero desarrollar con ese IDE. Hay que definir o instalar extensiones que se llaman, pero bueno, vuelvo a repetir, una vez que le agarran la mano, que se van amigando, todo es mucho más fácil. En la programación, esto no sale en ningún libro, pero lo he aprendido. En la programación, el mejor de los aprenderes, por decirlo de alguna forma, es estar sentado desarrollando código. Estar sentado escribiendo código y ejecutando código para ver qué error, en qué le erré, cómo lo puedo mejorar. Es la única forma de aprender. Y obviamente que si estoy sentado desarrollando código, estoy usando un IDE, el que sea, y estoy aprendiendo a usar ese IDE. No solo aprendo a desarrollar en un determinado código, la sintaxis de un determinado lenguaje de programación, sino aprendo a utilizar un entorno de desarrollo, ¿no? Bueno, los que vamos a ver nosotros para desarrollar en Java es el Apache NetBeans, el IDE 17 y el Visual Studio Code, que también lo venimos hablando en clases anteriores. Esos dos necesitamos aprenderlos y bueno, después ustedes dirán con cuál se quedan. No hace falta que desarrollen en los dos, no hace falta que aprendan los dos. Obviamente el Apache NetBeans es de Oracle y está más orientado a que el usuario desarrolle en Java y en todos los lenguajes de programación que tiene Oracle. Y el Visual Studio Code vino para hacer un IDE para todos los lenguajes de programación que haya en este mundo. Obviamente no es tan específico como es el Apache NetBeans para lo que es Java. Pero bueno, está y yo se los muestro y les doy una idea de cómo se utilizan y después, bueno, ustedes verán cuál instalan y cuál empiezan a usar. Bueno, el IDE, como acá verán la imagen del Apache NetBeans IDE 17, es lo que se llama un open source, es decir, código abierto y gratuito. Y bueno, y ustedes pueden desarrollar en Windows, en Mac, en Linux, en Solaris, en cualquiera de esos sistemas operativos con este entorno de desarrollo. Bueno, tiene las distintas partes que ya nos vamos a ver enseguida. Y también, digamos, ustedes pueden desarrollar aplicaciones web, empresariales y de escritorio, las apps para ser usado en móviles, pueden programar en Java, en PHP, en HTML5. O sea, no es solamente Java, este IDE, sino también algunos otros lenguajes que ustedes se pueden empezar a programar en esos y, bueno, utilizan el IDE este también, ¿no? Bueno, este IDE siempre va a tener las versiones actualizadas de lo que es el JDK y el Java Standard Edition, porque es propio de Oracle, ¿no? Bueno, se lo puedo vender, les puedo decir que tiene un montón de ventajas con respecto al Visual Studio Code.
porque obviamente tiene el mismo fabricante o es el mismo dueño que es lo que es Java y lo que es NetBeans, ¿no? Bueno, tiene una interfaz gráfica que muestra a la izquierda un explorador de carpetas o de proyectos. Después tiene un editor. Después tiene una salida que sería la consola que hemos usado nosotros la clase pasada. Y después tiene un navigator o un panel de navegación que también se puede utilizar. Nosotros, el curso no está orientado a aprender el Apache NetBeans y el Visual Studio Code. O sea, así que van a tener que ustedes investigar estos entornos para poder saber más y ver entonces con cuál se quedan, ¿no? Y después apareció bueno, está el Visual Studio Code o el VS Code, que tiene un entorno más dark, o sea, más oscuro. El entorno también tiene un explorador de Windows, un explorador de carpetas y de proyecto a la izquierda, un organizador de carpeta acá tiene como un menú, tiene un menú con iconos, un menú como todo aplicación o software que tiene un menú ahí de letras. Y bueno, y por acá aparece lo que se llama una terminal, lo que en otros lados se llama consola. Ya vamos a ver que acá aparece lo que es la terminal. Y acá está el editor de texto que veíamos recién en lo que es el NetBeans, el 17. Bueno, obviamente el Apache NetBeans lo bajo de Oracle, lo busco en Oracle, lo bajo y lo instalo. Vuelvo a repetir, como cualquier software normal. Y el Visual Studio Code, voy a Microsoft, o busco y lo puedo llegar sí, de Microsoft y lo bajo desde ahí, ¿no? También se baja un ejecutable y se instala, se empieza a instalar. Hoy en día en YouTube hay miles de videos que me enseñan a instalar el Visual Studio Code o el Apache NetBeans. Una aclaración, cuando ustedes instalen el NetBeans no van a necesitar nada más que instalar el Apache NetBeans y empezar a utilizarlo, que vamos a ver cómo lo utilizamos. En el caso de Visual Studio Code, ustedes cuando instalan Visual Studio Code, el Visual Studio Code no es para un solo lenguaje de programación, no es para Java solamente, sino es para varios lenguajes de programación. Entonces, ustedes van a tener que buscar en YouTube cómo instalar lo que se llama extensiones para que el Visual Studio Code me permita a mí desarrollar en Java. No es difícil, es una soncera. Lo mismo ya lo vamos a ver enseguida. Pero tengan en cuenta esto. Visual Studio Code se maneja con extensiones. Y las extensiones están acá, en este icono que está acá, el anteúltimo. Desde ahí manejo las extensiones, busco extensiones. Extensiones serían librerías, ¿no? Que a mí me ayudan a que este IDE pueda desarrollar, yo como desarrollador pueda hacerlo un desarrollo de Java. Bueno, estos dos son los IDEs que vamos a utilizar. Creo que ya quedó claro hacia dónde vamos, qué es lo que tienen que instalar ustedes en su máquina. Y bueno, obviamente lo tienen que instalar porque la mejor forma de aprender programación, les vuelvo a repetir, es estar sentado desarrollando, lo que sea, pero desarrollando. Por más que sea una suma, una resta, pero desarrollando. ¿Por qué? Porque así aprendemos la sintaxis del lenguaje. Y aprender la sintaxis no es poco. Fíjense que acá mismo yo tengo una sintaxis, que es lo que vimos la clase pasada. Tengo que una línea de comando, ya vamos a ver, termina con punto y coma, que un bloque de datos
o un bloque de código empieza con llave y se cierra con una llave. Tenemos algo que se llama clase. Bueno, todo eso es sintaxis y hay que aprenderlo. Pablo, ¿te escucho? Entonces, buenas. Nada, quería hacer una consulta porque veo que, o sea, que por ejemplo el Visual Code es un poco más amigable en cuanto a colores y que qué sé yo, como es más fácil de interpretar, o acá me pusieron en el chat que es más fácil ver los errores. ¿Usted cuál usa o cuál recomienda? Eh, yo voy a usar Visual Studio Code. Fíjate lo que te digo, voy a usar Visual Studio Code, pero porque yo enseño otros lenguajes de programación y para mí es más, me amigué con Visual Studio Code. Pero si van a desarrollar en Java, utilicen NetBeans. Ok, pero o sea, por ejemplo, si uno tiene aspiraciones al frontend o backend o quiere aprender otros lenguajes, es más recomendable Visual Studio. Y sí, Ok. ojo que con backend y frontend también podés hacerlo en NetBeans, pero lo haces con Java o JavaScript, usás. Eh, vuelvo a repetirte, depende lo que a vos te guste. O sea, todos estamos acá, a algunos les gusta la carne, a algunos les gusta la verdura, algunos comen manzana, otros comen pollo, otros comen carne de vaca. Y bueno, es cuestión de gusto esto y de amigarse, nada más. Yo, por una cuestión de enseñar, de estar dando distintos lenguajes de programación, yo uso Visual Studio Code. Estoy más amigado con Visual Studio Code. Yo no desarrollo, yo enseño. Eh, pero el que desarrolla Java por lo general usa más NetBeans o Eclipse. ¿Se entendió lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Si es Bueno, para Java, solamente conviene NetBeans, porque es del mismo de Opera. exacto. Bueno, de esto, muy importante esto, ¿no? ¿Qué se imaginan que es tener buenas prácticas en un desarrollo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabían? ¿Sabían que hay buenas prácticas para un desarrollador? Bueno, como todo en la vida, hay buenas prácticas para lo que estemos haciendo y para un desarrollador, ¿por qué no? Entonces vamos a hacer un repaso, si bien después las vamos a ir viendo, o vamos a tratar de ir siguiéndolas, vamos a hacer así como una introducción a lo que son las buenas prácticas de un desarrollador. Lucio. Profe, ¿qué sería? ¿Las prácticas del desarrollador serían como tips para ayudarnos en cuanto al código? Bueno, ahora lo vemos, pero es sí para ser más organizado, para tener mejor código, más calidad en el código y para entrar algún día, porque obviamente eh, debe haber personas que vienen desarrollando ya hace tiempo en este curso o no. Debe ser, algunas a lo mejor empezaron hace 2 semanas a ver lo que es la programación. El entorno de un desarrollador, la calidad de un desarrollador no se logra de un día para otro. Hay algunos, como todo, en todos los ámbitos, que le agarran más rápido la mano, otros que les lleva un poquito más, pero digamos, si uno sigue todos estos consejos, va a llegar a buen puerto. Y obviamente desarrollando. Y las buenas prácticas te llevan a que vos sigas ciertas referencias para que algún día, si estás si algún día estás por entrar en alguna empresa de desarrollo, vos ya estés, digamos, en línea con los que están trabajando ahí. No vamos a ver todas las buenas prácticas, pero algunas seguro. Bueno, las buenas prácticas se refieren a un conjunto de pautas, normas y enfoques que una persona como desarrollador de un programa debe seguir para poder escribir un código de buena calidad. Mantener un proceso de desarrollo eficiente para producir software confiable y mantenible es muy importante y te lo da
lo que son las buenas prácticas de desarrollo. ¿Cuál es la idea? Y bueno, tener buena práctica o ejercer la buena práctica en un desarrollo hace que el software sea más fácil de entender, de mantener, porque ustedes lo pueden programar, y después mantenerlo, que es el ejemplo que yo les di recién. Si ustedes entran a trabajar con 2 desarrolladores más y que el otro desarrollador venga a ver el código de ustedes porque hubo algún problemita y ustedes no lo pueden atender y lo quiera arreglar, actualizar, mantener, llámenlo como quieran, y no lo entiende el código porque no usaron buenas prácticas, seguro que van a durar poco en ese trabajo. Entonces la idea es que ustedes ejerzan las buenas prácticas para poder en un futuro entender, mantenerlo y ser escalable. Todo código tiene que ser escalable. Es decir, yo puedo después reutilizar ese código, tomarlo, agregarle nuevas líneas de código y que mi código sea, digamos, más grande o escalable. Y obviamente para reducir errores y problemas a lo largo de todo un ciclo de vida del desarrollo. Esa es la idea. ¿Y qué incluye? Acá el primero que puse fue seguir patrones de diseño. Los patrones, como por ejemplo el MVC o el Model View Controller, es para decir, bueno, yo voy a programar con este patrón, yo sigo este patrón y bueno, todo lo que yo desarrolle tiene, digamos, algo por detrás en lo cual yo organicé mi código. En este caso, como ejemplo, ¿no? Es el MVC, el Model View Controller o patrón de fábrica. Y bueno, un patrón es eso, un patrón de diseño es seguir una normativa, un estándar que alguien definió y que lo puso en el mercado para que los desarrolladores lo sigamos, ¿no? Escribir código limpio, es decir, mantener el código limpio y legible, tiene que ver con definir bien los nombres de variables, las funciones descriptivas, seguir las convenciones de nomenclatura, aplicar reglas de estilo de código coherentes. O sea, escribir código limpio tiene por detrás muchas de estas características que hay que tener en cuenta. Algunas las nombramos acá, son pocas estas, hay muchas más por detrás, pero es bueno empezar con, por ejemplo, escribiendo nombres de variables entendibles. O sea, yo quiero almacenar el total de una suma y bueno, no le voy a poner ST. Entonces le pongo total suma. Tiene que ser un nombre, en este caso estamos dando el ejemplo de una variable, que sea descriptiva al valor que está tomando. Después comentar y la documentación del código ayudan muchísimo, que es lo que yo le decía en las primeras clases, ayudan muchísimo a venir dentro de 3 meses o dentro de un mes, tomar el mismo código, leerlo y decir, uy, como no está comentado, digo, ¿qué quise poner acá? Los comentarios dentro del código son buenísimos para eso, para que el día de mañana vengo o viene otro desarrollador, lo lee el código, lee los comentarios y el código sabe cuál es la lógica que tiene el código. Esa es la idea de comentar y documentar el código. Pruebas unitarias serían como las pruebas que vimos el otro día nosotros. Escribir pruebas unitarias para validar que las partes individuales de un software, es decir, un módulo, por ejemplo, funcione correctamente. Es un poco hacer las pruebas de escritorio. Control de versiones. El versionado está muy bueno para ir definiendo versiones. Y para eso podemos utilizar lo que se llama el GitHub o el Git que sea. El Git es una herramienta que tenemos que maneja versiones, maneja desarrollo en grupos, maneja nos da un montón de herramientas para poder desarrollar o hacer desarrollos en grupo, ¿no? El Git
que vamos a tener una clase de lo que es Git. Sirve para rastrear lo que es los cambios en el código y colaborar con otros desarrolladores de manera efectiva. El Git les ayuda a ustedes a estar desarrollando un mismo módulo y subirlo y que se actualice el código en la web, en el Git, y que el código esté actualizado. Y puede haber 100 desarrolladores al mismo tiempo manejando un mismo software, programando un mismo software, y todos suben la versión y se va creando el versionado con esta herramienta que es muy potente. El Git, la verdad, que llegó para ayudarnos a todos los desarrolladores para cuando nos mandamos algún error, poder volver atrás en las versiones. Bueno, gestión de dependencia, utilizar paquetes o administrador de paquetes. En JavaScript, por ejemplo, está el NPM. Y bueno, los paquetes son librerías que tenemos, que van a administrar lo que es dependencias de proyectos, asegurarse que las bibliotecas de terceros estén actualizadas y sean seguras. Bueno, gestión de dependencia es muy importante también aprender en eso. O sea, no es solamente ponerse a desarrollar código, sino por detrás de un desarrollador hay muchas otras cuestiones que hay que saber, ¿no? Optimización de rendimiento, es decir, escribir un código eficiente. Optimizar algoritmos para mejorar el rendimiento del software, es decir, mejorar el código, no queda otra. O sea, yo mejoro el algoritmo, mejoro el código, mejoro la performance de mi software y bueno, y es mucho mejor. Y obviamente me van a tener en cuenta para seguir contratándome. La seguridad es importante también. Hay que seguir directrices de seguridad. Hay que saber quién está desarrollando tal código. Hay que validar la entrada de un usuario. Tratar de que no nos roben el código. Y bueno, ya vamos a ver que cuando trabajemos con SQL, que es un lenguaje estructurado de consulta, vamos a manejar datos. Y los datos hoy en día son confidenciales. Entonces hay que tener seguridad sobre esos datos. ¿Qué más tenemos? Refactorización. Y bueno, refactorización no es más que mejorar la estructura del código, la calidad del código, sin tratar de cambiar la funcionalidad de ese código que hemos escrito, ¿no? O sea, si el código suma, nosotros podemos mejorar ese código, pero siempre la funcionalidad es sumar. Entonces, vamos a mejorar la estructura del código, vamos a mejorar la calidad del código, pero no vamos a perder o no vamos a dejar de tener en cuenta la funcionalidad de lo que yo estoy codificando. Bueno, la colaboración tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Siempre el trabajo en equipo suma más que el trabajo individual, así que hay que acostumbrarse a trabajar en equipo. Y bueno, para eso hay que seguir estándares de codificación compartidos por alguna institución u organización. Hay que comunicarse con los otros miembros del equipo, hay que compartir código, hay que preguntar sin tener ningún temor de decir, che, ¿cómo desarrollarías esto? O sea, la colaboración también hace la buena práctica de un desarrollador. Bueno, el mantenimiento es importantísimo. Siempre hay que planificar un mantenimiento y hay que dedicar tiempo al mantenimiento continuo del software. Y bueno, donde vamos ahí en ese mantenimiento vamos a corregir errores, vamos a actualizar librerías, vamos a mejorar la característica de nuestro software. Los estándares y regulaciones, bueno, eso ya es más dinámico. Eso ya depende de cada software que estemos
desarrollando, así que bueno, eso es, digamos, depende de lo que estemos desarrollando y dónde, en qué lenguaje estemos desarrollando, ¿no? Bueno, estas son algunas prácticas que los desarrolladores tienen que tener en cuenta. Y todas estas prácticas obviamente van a variar según el lenguaje de programación que estemos utilizando, el IDE que estemos utilizando, el tipo de proyecto que estemos utilizando. No es lo mismo un tipo de proyecto web que un tipo de proyecto de escritorio, o un proyecto de una app, o un proyecto de un videojuego. Así que depende de eso, ¿no? Pero todo esto que hemos visto y muchísimas buenas prácticas que no las he mencionado, hacen a que todo desarrollo de software que hagamos en individual o en grupo sea exitoso, ¿tá? Exitoso en el sentido de que después se pueda utilizar, que haya usuarios que lo utilicen. Esa es la idea. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodolfo? No, te ¿Qué quería tal? hacer un comentario nada más. Hoy estuve recopilando un poco la información que vos subiste ahí en la UTN y hay un problema con el PowerPoint. Aparentemente está corrupto. Cuando vos lo descargas, te da la opción de querer repararlo, pero cuando lo reparás te dice que no se pudo reparar. Si por favor lo podrías subir de nuevo. Creo que es de la semana 2, clase 2. Es el único PowerPoint que subiste, los demás son todos PDF. Ah, subí un PowerPoint en vez de PDF. Sí, hay un PowerPoint, pero se descarga, pero te dice como que está corrupto y que si conoces la procedencia del archivo, que intenta repararlo, pero igualmente no puede. Así A que si ver, podrías subirlo de vuelta, por favor, en algún momento, cuando te quede cómodo, a ver, a ver. sería muy bueno. ¿Cuál es, me dijiste? Creo que la semana 2, clase 2. Semana 1. Semana 2, clase 1. Ah, sí, subí un PowerPoint en vez del PDF. Me he Sí, no, el equivocado. problema no es el formato del archivo, que está corrupto aparentemente. No, bueno, ya lo voy a cambiar. Mañana Perfecto. lo cambio. Muchas gracias, que pase bien. No, hasta luego. Bueno, y ya entramos a lo que es algo más, un poquito más adentro de lo que es Java, Viendo los elementos del lenguaje, vamos a ver variables, tipo de datos, cómo se comenta, un poco la sintaxis, un poco de cómo crear un proyecto, las estructuras repetitivas, cómo es la sintaxis de las estructuras repetitivas. Y bueno, y cada vez nos vamos adentrando más en este lenguaje, ¿no? Como les dije recién, una buena práctica es comentar el código. Hay que comentarlo, hay que documentarlo, pero bueno, acá está, la sintaxis para documentar código, perdón, para comentar código, en Java, tenemos estas tres opciones. Fíjense las dos barras que pongo al principio, después pongo un string, un comentario, y hasta el final de la línea va a ser tomado por el lenguaje, en este caso Java, como un comentario, ¿tá? Entonces, cuando yo quiero no escribir un código, no escribir un comando propiamente dicho de Java, sino comentar lo que yo voy a escribir, lo que voy a desarrollar abajo, puedo hacerlo con algunas de estas opciones. La primera son las dos barras. Después puedo hacerlo con una barra y un asterisco, cerrándolo con un asterisco y una barra. Pero, ¿qué pasa? En la primera opción que vimos acá es un solo renglón. Comentamos un solo renglón. Pero acá podemos hacer un comentario por varios renglones donde abrimos en la barra, seguimos con el asterisco, escribimos varios renglones de comentario y los cerramos con asterisco y barra. ¿Tá?
Es la diferencia entre el de arriba y el de abajo. Alexis. Profe, o sea, en el primero la barra se abre, pero al final no se cierra y solamente te toma un reglón. ¿Así sería? ¿O se cierra la barra al final también? No, no se cierra. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. En el primero no se cierra las dos barras. Yo empiezo con dos barras y no me voy a necesitar cerrarlas. Todo lo que escriba después de esa barra en el mismo renglón es un comentario. En el segundo puedo comentar en varios renglones. Abro una barra con un asterisco, cierro con el asterisco y la barra. Y la tercera opción que tenemos, fíjense, poner dos asteriscos. Dijimos que los IDE tienen una funcionalidad que me permiten documentar a mí, documentar lo que es mi código o todo lo que yo esté codificando, todos mis módulos, mi proyecto en sí. Bueno, entonces, si yo pongo una barra y dos asteriscos y cierro con un asterisco y una barra, se incluyen en la generación automática de la documentación. Todo eso si yo documento mi proyecto, ¿no? No siempre documentamos el proyecto. Así que, pero bueno, sirve para que el IDE tome o tenga en cuenta que si puse un comentario y empieza con barra y dos asterisco, me lo tiene que poner en la documentación. Obviamente que en el comentario que yo voy a poner en esta opción tiene que ver con la documentación. Acá yo hago, bueno, con una normativa, con algo que me pide la empresa, donde estoy desarrollando, o con una normativa que yo estoy siguiendo. No es lo mismo que un comentario simple de un renglón o de varios renglones, como las opciones que hemos visto arriba. Si yo voy a llevar algo a la documentación, tiene que ser algo, digamos, serio, ¿no? Bueno, después, Java es un lenguaje que tiene un formato libre, le llama ahí, ¿tá? Hay algo que se llama instrucciones, que son las líneas simples de código terminadas en punto y coma. Fíjense, las instrucciones siempre van a estar terminadas en punto y coma. Esas líneas simples de código. Es decir, mi variable igual a más b, punto y coma. Eso es una línea, una instrucción, y yo la termino, esa instrucción, con punto y coma. Ténganlo en cuenta. Después tenemos que tener en cuenta los bloques de código. Los bloques de código están encerrados entre llaves. Eso ya lo vimos en la clase pasada, por eso poníamos la llave. Esto se llama bloque de código. El bloque de código puede tener una, dos o más instrucciones, todas terminadas con punto y coma. Y bueno, un bloque de código se abre con una llave y se cierra con llave. ¿Tá? Por ejemplo, acá tenemos un if. Me dice if, si la variable es mayor a tanto, que es la condición, abro la llave, defino las instrucciones, termino las instrucciones con punto y coma, y cuando ya no tengo más instrucciones tengo que cerrar la llave. Si no defino un bloque de código, el compilador me va a dar error. ¿Lucio? Profe, una pregunta. ¿Las llaves pueden estar inversas también? O sea, en forma opuesta. ¿Cómo sería inversa? O sea, la primera de otra manera y la segunda de la otra. O sea, da vuelta. No, vos decís la primera cerrando y la segunda abriendo, ¿no? Sí, Fíjate sí, que sí. la primera abre. Siempre la llave que apunta hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, abre. Y la llave que apunta hacia la izquierda cierra. Esa convención tenés que respetar. Es igual que un paréntesis. Vos un paréntesis no lo pones, el que cierra primero y el que abre después. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también. Instrucciones, punto y coma. Los IDE les va a decir a ustedes, acá falta un punto y coma, les va a decir falta la llave. O sea, si ustedes se olvidan de eso, hasta que le agarren la mano al lenguaje, los entornos, el Visual Studio Code o el NetBeans, les va a avisar sobre esos errores de sintaxis que no han tenido
no han agregado ustedes, ¿no? Después hay algo que se llama palabra reservada. En todo lenguaje de programación hay palabras reservadas. Y las palabras reservadas ustedes no las pueden utilizar como nombres de variable. Vieron que venimos utilizando nombre de variable, var x, var y, var suma total. Entonces no podemos usar boolean como nombre de variable, pues son palabras reservadas y las tiene siempre el lenguaje como, digamos, como palabras que determinan un significado especial para ese lenguaje. Y obviamente el compilador las toma como palabras reservadas. Por ejemplo, boolean, char, que son tipos de datos, doble, int, los indicadores de control, como el do, el if, el else. Bueno, todas esas son palabras reservadas que yo no las puedo utilizar para otra cosa. Entonces, por lo general los IDE me los marca con diferentes colores, así que no sean problema. Pero tengan en cuenta lo que es una palabra, el concepto de palabra reservada. En todo lenguaje de programación hay lo que se llama palabras reservadas. Estos son algunos de los ejemplos. Obviamente, true, false, null son palabras reservadas, nunca se utilizan para definir una variable o una constante. En lo que es Java tenemos los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso ya los vamos a ver, son public o public, private y protect. Estos tres modificadores hacen que mi código se defina como público, como privado o esté protegido, ¿no? Ya lo vamos a ver. Eso se llaman modificadores de acceso. Está dentro de lo que es palabras reservadas. Y bueno, después vienen las variables y constantes. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Variable es yo declaro una variable para que pueda tener distintos valores en determinados momentos. Tiene un valor distinto. Una constante, por ejemplo, como dice ahí abajo, un pi, que es 3,14159, que siempre va a tener en todo mi proyecto el mismo valor. Por ejemplo, el nombre del proyecto, para mostrarlo donde quiera. Yo defino una constante, el nombre que sea, y le defino que es constant. Al definirlo como constante, bueno, en todo el proyecto siempre voy a llamar a esa constante y siempre va a tener el mismo valor. Al contrario de lo que es las variables, que las variables pueden ir cambiando de valor de acuerdo a la parte del proyecto donde estén y el proceso que estén ejecutando, ¿no? Fíjense que acá para aprender hay mucho de la sintaxis, aunque parece muy simple, pero tiene el tipo de datos, que es entero en este caso, y puedo declarar tres variables que son enteras, una al lado de otra, en este caso separándolas con la coma. Y al final, como toda instrucción, termino con punto y coma. O puedo definir una entera, una variable que es entera, la x, como dice ahí, pero ya le defino un valor. De entrada le defino un valor. Eso no significa que después pueda cambiar ese valor de la variable, sí puede cambiar, pero ya empieza con un determinado valor. Las booleanas, que son los true o false, todo tipo de dato booleano es true o false. Bueno, la instrucción o la sintaxis que tengo para definirla es esa que están viendo ahí, boolean. Terminar es el nombre de la variable, ¿tá? Yo recomiendo poner una B adelante de la palabra terminar, por ejemplo, en este caso, para que ustedes sepan que es variable, una B corta. Y bueno, le asignan un valor. En este caso, boolean puede ser true o false, no hay otra opción. La instrucción que está abajo o la línea que está abajo ya tiene que ver con la parte de objeto. Ahí estoy instanciando lo que se llama un objeto. Yo tengo un objeto que se llama cliente, que ya lo vamos a ver dentro de 2 semanas o 3, que es lo que son objetos. Y bueno, lo que hago es instanciar. Cada vez que ustedes vean un tipo de datos acá, el que sea el tipo de dato, en este caso el tipo de dato es cliente, que es un objeto, el nombre de la variable y el igual. Y la palabra reservada new
y el mismo nombre que el tipo de datos, están instanciando una clase. Ténganlo así. Memoricen esa parte. Están instanciando un objeto, están instanciando una clase. ¿Qué significa? Que C1 va a pasar a ser un cliente. Y después veremos qué hacemos con esa instanciación. Bueno, las constantes son zonas de memoria cuyos valores no cambian. Cuando ustedes declaran una constante, esa constante va a parar a algún lugar de la memoria RAM y hasta que no se apague la máquina, esa constante ocupa ese lugar en la memoria RAM. Así que no es cuestión de definir 1000 constantes, porque si no voy a tener 1000 constantes en la memoria RAM, ocupando espacio en mi memoria RAM y usándola solamente muy de vez en cuando a cada constante. Entonces, hay que ver también, que ya vamos a ver más adelante, dónde declarar las variables, cómo declararlas y en qué entorno declararlas. Y también las constantes. Bueno, asignaciones es para, obviamente, asignar un valor a una variable. Esto es lo que vimos recién, el tipo de datos, la variable y el valor que le doy. Puedo tener el tipo, la variable y nada más, pero no le doy ningún valor. Pero después en el código hay un proceso, hay instrucciones, y después que ese proceso me largó un valor, yo a la variable defino un valor. Siempre la parte izquierda es la variable, siempre la parte derecha es el valor que yo quiero asignar a la variable. No siempre el valor es una constante como el 4 acá o el 9 ahí. A veces una variable toma valor de otra variable. Así que eso hay que empezar a acostumbrarse. Acá dice int, que es de entero, x igual a 4. Es una declaración con asignación. También podemos haber declarado int x, punto y coma, y después definir x igual a 9. Se asume, bueno, que x ya está definida. Y si no, podríamos haber hecho x igual a y. Y viene de algún proceso que hicimos, en algunas tantas instrucciones que ejecutamos, largaron un resultado y lo tomó y. Y ese y se lo paso a x, por ejemplo. ¿Tá? Eso se llama asignar. Después todo esto lo hacen muy natural, ¿no? Es simplemente para que vayamos definiendo cómo trabajar. Después vienen los tipos de datos y operadores. Los tipos de datos son los tipos de datos que le puedo dar a una variable. ¿Tá? Hay distintos tipos de datos y los operadores ya algo hemos visto y ustedes los conocen. Pero dentro de lo que es tipos de datos, en Java vamos a tener dos tipos de datos, los primitivos y los de referencia. Los primitivos son estos tipos de datos que están agrupados en 4 categorías, que serían 8, y que estos tipos de datos los encontramos en cualquier lenguaje de programación. ¿Y qué pasa? Yo puedo declarar una variable de tipo boolean, es decir, que mi variable va a poder recibir un valor lógico true o un valor lógico false. Puedo definir una variable de tipo char, es decir, que mi variable va a recibir un texto. ¿Vamos bien? Sí, sí. Vamos a volver 2 diapositivas atrás. Y acá, como vieron que está el int, que es el integer o el entero, y define una variable, también la podría haber definido de boolean, como vimos recién, o char, o cualquier tipo de datos que tengo acá. El byte, el short, son tipos enteros. Lo que pasa es que algunos son más grandes y otros son muchos más grandes, ¿no? Esto es el real. El real es, para lo que es números reales, puedo tener el float con coma flotante o el doble con decimales.
Y esos son los 8 tipos de datos primitivos, los tipos primitivos que están agrupados en 4 categorías: lógico, texto, entero o real. Para saber cómo yo declaro una variable. Si en la variable voy a poner mi apellido y nombre, yo defino una variable de tipo char. Si en mi variable voy a poner el DNI, ya veré cuál de todos estos enteros tendré que definir mi variable DNI para que pueda recibir el DNI. El DNI tiene muchos dígitos y obviamente hay algunas de estas opciones que no van a recibir tantos dígitos, ¿no? Y si ya quiero con coma, bueno, utilizo estas dos. Los tipos de referencia son apuntadores a objetos. Vieron recién que hacíamos el new cliente, o sea, definimos una variable igual a new cliente tanto. Estoy apuntando a un objeto o estoy instanciando. Cuando digo estoy instanciando, estoy creando en la memoria RAM un objeto. Y tengo un puntero que se llama apuntando a ese objeto en la memoria RAM. Esto es un poquito más complicado. Lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos objetos. Pero por ahora para que vayas sabiendo, ¿no? O sea, los tipos de datos son dos: tipos primitivos y tipos de referencia. Bueno, acá hay algunos ejemplos de referencia, ¿no? El cuadrado es una clase, tengo dos variables definidas. Círculo es una clase, tengo una variable definida para círculo. Y yo puedo decir, quad es new cuadrado, es decir, estoy instanciando un cuadrado, pero no puedo igualar un cuadrado con un círculo, porque son dos objetos diferentes como manzana y pera. No puedo decir que una manzana es igual a pera. Es así de simple. Pero sí puedo decir que mi objeto cuadrado 2, que está acá definido, del tipo cuadrado, lo igualo a esta instancia que definí arriba. ¿Está? Eso lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque digo, cloné una manzana y esa manzana ahora es igual, se la asigno, o esa manzana que cloné es igual a la anterior. Bueno, todo lo que es clases son de tipo referencia. Van a ser tipo de datos referencia. ¿Tá? Cada vez que nosotros referenciamos una variable, el valor que toma por defecto es null, es decir, no tiene nada. Bueno, esto es para que empiecen a escuchar este tipo de conceptos y vayan viendo cómo se asigna y cómo se maneja. Les vuelvo a repetir, esto no es solamente para Java. Todo lo que ustedes, o trato de mostrarles yo, es para que a ustedes les quede y cuando lo vean en otro lenguaje de programación lo puedan utilizar sin ningún problema. Esa es la idea. Bueno, en Java hay una clase que es el string, que permite manejar cadena de caracteres. Siempre cuando yo declaro una variable de tipo string, puedo asignarle de dos formas la cadena de caracteres. Como verán, acá está la primera, con el string nombre igual a new string, porque es una clase, o sea, estoy instanciando esa clase, y le digo que ahora esta variable, esa clase nombre, va a tener un string que es Pepe. Y si no, también puedo definirlo como sintaxis así de esta manera. Obvio, o no, o omito esta parte, y lo hago de esta manera. Obviamente una string, yo puedo escribir muchos caracteres y no va a haber ningún problema. Algo muy importante también, en todo lenguaje de programación, la concatenación de dos strings, es decir, mi nombre es, y quiero concatenar esa frase con la variable donde trae mi nombre, lo hago con el signo más. Ahora, no hay que tener en cuenta que sean dos strings los que están concatenando. Porque si ustedes están concatenando dos variables enteras, capaz que no se los concatene con ese símbolo, sino hay que utilizar otro.
y en vez de concatenárselos, se los va a sumar. Es así de simple. Entonces, cuando es string, ustedes tienen string, ustedes pueden concatenar los string con el signo más. Bueno, operadores tenemos los unarios, el más, el punto, el menos. Los aritméticos, esto vamos a ir un poquito más rápido porque ya son operadores comunes. El más, el menos, el por, el división, el porcentaje, el resto de la división. Para ver si no es exacta la división, el resto que me da. De asignación tengo igual, más igual, menos igual. O sea, el más igual, el menos igual, el por igual, el porcentaje igual. Es decir, que tengo una variable, fíjense esto, ¿no? Lo que tiene que ver la asignación, de asignación. Les ahorro un paso. Tengo la variable y digo más igual y la expresión. Eso que puse ahí, o que ustedes ven ahí, es lo mismo que poner var igual a var más la expresión. Entonces, con esto yo digo, a la variable que trae un valor, súmale la expresión. O a la variable que trae un valor, restale la expresión. O a la variable que trae un valor, multiplicarle la expresión. ¿Se entiende? Entonces lo pueden utilizar para ahorrar código. Ustedes vieron que cuando en programación, cuando nosotros desarrollamos 1000 líneas de código, ahorrarse este tipo de cuestiones es mucho tiempo. Bueno, después vienen los operadores incrementales, el más y el menos. Cuando yo precedo a la variable con el más o el menos, lo que estoy haciendo es sumando o restando, ¿tá? O siguiendo la variable. El más, el valor a la variable se le suma 1 o el valor de la variable se le resta 1. Esa es la idea. Después vienen los elacionales, que son los igual. Con dos símbolos igual, yo digo que es igual. 5 igual a 5. O la variable igual a 5. Con el signo de admiración cerrando y el igual, estoy diciendo que es distinto, que es no igual. Bueno, después tengo el menor igual, el mayor igual, etc. Bueno, todo esto lo tienen que repasar, ¿no? Y hay que usarlo. Ya vamos a tener ejercicios para que ustedes desarrollen. Bueno, operadores relacionales como el igual, el distinto, que lo acabamos de ver, los operadores booleanos, están el AND, el OR, el NOT, el AND y el OR común. Vamos a utilizar, ¿se acuerdan la lógica de conjunción que habíamos visto? La lógica proposicional que era la conjunción. Bueno, vamos a utilizar ese símbolo para decir que es una conjunción, es decir, la variable 1 igual a 5 y la variable 2 igual a 5, pónganle, me va a dar un resultado de verdadero. Esa es la idea. Lo utilizan, este es el AND y este es el OR. No sé el ASCII de ese símbolo. Bueno, estos dos, el AND y el OR, siempre van a evaluar los dos operadores, ¿está? Después hay un operador que es el instance of, que eso lo vamos a ver cuando veamos objeto, que sirve para instanciar, ver si un objeto pertenece a una determinada clase. Ya vamos a ver eso. Por ahora, sigamos. Bueno, acá un poco de ejemplos de operadores que tenemos. Esto lo vamos a pasar. A ver qué tenemos acá. X, que es lo que veíamos recién, un poquito más detallado. El X más igual a Y es lo mismo que decir X igual a X más Y. X menos igual a Y es lo mismo que decir X igual a X menos Y. Y así, X por Y y X dividido Y. Esto lo pueden utilizar sin ningún problema. Después tenemos el incremento, que primero se utiliza la variable y luego se incrementa su valor. O primero se incrementa el valor de la variable y luego se utiliza. ¿Está? Entonces yo tengo 4
más estos dos símbolos del más, la variable me va a terminar con 5. O sea, A igual a 5. Si B es igual a A más, en ese caso A vale 6 y B vale 5. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan bien. En este B igual a A más. Primero le paso el valor a B y después incremento A. O sea, B va a quedar valiendo 5, que viene de arriba, y después incremento A, que me va a quedar valiendo 6. Eso es porque estoy trabajando con dos variables. Y si es A igual a 5 y hago esta expresión, B igual a más A, B queda con el valor que queda A. Porque primero se incrementa A, que valía 5, ahora vale 6, se incrementa en 1, y se lo paso después, se lo asigno a B. Después esto léanlo a esta diapositiva, analícenla y vean cómo se trabaja. O sea, no es lo mismo tener los signos a la izquierda de la variable o a la derecha de la variable. Bueno, el decremento lo que hace es lo mismo que el más, pero decrementar. Menos 4, menos, me va a quedar 3. Siempre decrementa en 1. Bueno, operadores de relación, igual que, distinto que, menor que, menor igual que, mayor igual que. Y bueno, siempre el resultado va a dar, porque yo lo utilizo en una condición siempre. 7 igual a 38, falso. Una string A es distinto de K, true, sí, porque es distinto, no es el mismo string. G es menor a B, es falso. ¿Por qué? Porque en el abecedario B es menor a G. B es mayor a A, es true, porque en el abecedario, bueno, eso lo toman, se puede hacer ese tipo de comparaciones de abecedario. 7.5 es menor o igual a 7.38, false, porque, bueno, así se hacen o se utilizan los operadores de relación. Todo esto porque se utiliza mucho, ¿no? Hay que aprenderlos. Bueno, después tenemos los operadores lógicos booleanos, que también definen lo que es negación, suma lógica. Negación ya sabemos que si tenemos un false y lo negamos me va a dar true. Si yo tengo algo que es verdadero y lo niego me va a dar false, porque 5 igual a 5 es verdadero. Pero si lo niego, es un poco la lógica que vimos proposicional que vimos las clases la semana pasada, ¿no? Después tenemos el producto lógico, que es true. 5 igual a 5 es true. 5 menor a 4 es false. Obviamente que todo me va a dar false, porque en la conjunción o el AND, los dos tenían que ser verdaderos para ser verdaderos. Si no, si había un false, me daba falso. Bueno, la suma lógica con cortocircuito, si el primer operador es true, entonces el segundo salta y el resultado es true. Esa suma lógica con cortocircuito, ténganla en cuenta también, y se evalúa la primera opción, y si es true, ya las otras no importa. Listo, el resultado es true. Si es false, veremos después la otra. En el caso del producto lógico, con cortocircuito, si la primera es false, todas las demás son, no importa que sean true, sino que termina siendo false. Esto también es para analizar y no, de a poco lo vamos a ir viendo. Es mucha información digamos, en esta clase, de todo esto, lo que estamos viendo, variables, operadores, pero bueno, hay que verlas y hay que explicarlas. Acá tenemos una clase, sería un código en Java, y me muestra cómo yo puedo asignar a una variable valores, o puedo declarar variables de un determinado tipo de datos. Y bueno, después me va mostrando, si ustedes después lo quieren programar a esto sin ningún problema, lo pueden hacer. Y va mostrando cómo van cambiando los valores de acuerdo a lo que yo pongo. Yo empiezo con i igual a 10, con una declaración de 3 variables enteras, a, b, c. Y bueno, y después digo el antes, el durante y el después, ¿no?
Definir el antes, el durante y el después. I igual a 10, ya lo sabemos. A igual a I, o sea que igualo con I. Acá digo, ¿cuánto va a valer B? Si I valía 10, pero aparte el incremento. Fíjense acá que si ustedes lo desarrollan a esto, primero se ejecuta esto, después se ejecuta esto, es como si fueran líneas de instrucción separadas, un renglón abajo de otro. Entonces acá B va a ser igual a 10, pero después la I va a salir siendo 11. ¿Y cuánto vale C? Porque se ejecuta después, vale 11. Entonces cuando ustedes lo muestran por consola, todo eso les va a dar el valor que tenían en ese momento. Bueno, acá hay otra opción más y así. Después pruébenlo y es bueno para ver cómo se van manejando los distintos valores en las distintas variables de acuerdo a las asignaciones que nosotros hacemos. Bueno, acá hay otro más. Es bueno. Son todos ejercicios para que ustedes hagan, ¿no? Y manejen el operador. Se van a dar cuenta de los valores que van tomando. ¿Tá? Esa es la idea. Bueno, y en estos últimos 15 minutos vamos a ver la sintaxis de lo que es la estructura de control. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Realmente me siento muy perdida, por momentos Sí. con ganas de dejar el curso, pero no quiero. Me parece que no voy a entender, estoy como, no sé, pero bueno, eso le quiero manifestar. Sí, por lo general pasa esto. Este choque es como empezar a aprender un idioma que no sea inglés, porque lo venimos escuchando de chiquito, y vos decís, ¿de qué me están hablando? Chino o japonés, pero bueno, después uno se empieza a amigar con todas estas palabras raras, esta forma de pensar, porque la programación es una lógica, es una forma de pensar, es un pensamiento lógico, donde, ¿qué pasa con ese pensamiento lógico? Y bueno, hay que saber, de acuerdo al lenguaje de programación que yo estoy usando. Se corta bastante. ¿Cómo? Que se cortaba bastante cuando hablaba recién. A ver, ¿me escuchan los demás o no? Sí, sí. Sí, se Sí, escucha, profe. profe. Ah, entonces capaz que tengas mala recepción. A lo que voy es que todo lenguaje de programación tiene esto. Tiene la sintaxis que ustedes tienen que aprender. Y todo lenguaje de programación, si querés ser desarrollador, tenés que aprender así. Como les vengo de todo eso. Todo eso lo van a ver en cualquier lenguaje de programación. Y si lo están viendo por primera vez, les va a resultar 1000 veces más difícil que si lo ven por 10ª vez, obviamente. Pero no es fácil. No es fácil. Esto es leer, volver a leer, desarrollar, ver si yo pongo la A delante del INT y digo que la A igual a 0 y después pongo INT y me va a dar un error de sintaxis. O sea, todo lenguaje de programación es esto. Es sintaxis, palabras reservadas, tipos de datos, procesos que hay que tener en cuenta y no queda otra. No hay palabras fáciles. Todo es así de complicado, pero es al principio, vuelvo a repetir, no niego que sea complicado, pero después todo se vuelve más amigable. Es así. Bueno, gracias, profesor. La idea es que no dejen, obviamente, ¿no? Porque, y con esto cierro para contestarte, esto no se aprende de un día para el otro. A lo mejor vos seguís y de acá a 2 o 3 años recién te va a caer la ficha de lo que es la programación
y le vas a agarrar la mano y vas a decir, lo que me costaba antes y ahora en una hora te hago lo que antes te hacía en un mes. Y sí, es así, no es de un día para el otro. Bueno, Santiago. Hola, profe, ¿qué tal? Yo entré tarde, no sé si ya lo habló este tema del ejercicio de ayer, y yo lo hice en el visual, me tiraba un error, no me especificó bien el error, pero después cambié, porque tenía entendido que las clases, o sea, cuando se nombra una clase empieza con mayúscula. Yo lo puse mayúscula el nombre de la clase, que era, no me acuerdo si era saludo, y funcionó en el visual. Pero en la terminal no tiraba ningún error, andaba bien. No sé si es así o tengo mal entendido que se escriben con mayúscula, o sea que empieza con mayúscula. No, la clase vos podés escribirla con mayúscula o minúscula. Lo importante es que después respete ese nombre, esa mayúscula o esa minúscula. Si vos saludo, lo pones la S con mayúscula y definiste la clase o tu archivo se llama así, y bueno, después vas a tener que llamarla con la S con mayúscula. Ah, ok, ok, perfecto, gracias. Después, eso, no te sigo contestando porque eso lo vas a ir viendo cuando desarrollemos, ya te vas a dar cuenta solo, cómo se Ok. manejan las mayúsculas y las minúsculas. Antes de ir a la estructura de control, vamos a ir a algo más divertido para cerrar, no divertido, pero para cerrar el tipo de datos que manejamos. ¿Se acuerdan que manejamos 4 categorías? Que acá está. Y acá están un poquito más detalladas. Tenemos by, short, bueno, las mismas que vimos recién. Los tipos de referencia. Pero yo quería mostrarles esto, los tipos de datos primitivos. Por ejemplo, un byte, cuando ustedes definen una variable de tipo byte, manejan 8 bits, es decir, un byte. Ustedes saben que el byte tiene 8 bits. Y eso va a poder almacenar un valor de menos 128 a 127, porque son 255 caracteres que pueden definir en un byte. Entonces, el valor de un byte en Java va de menos 128 a 127. O sea, si en ese rango ustedes quieren definir, darle a una variable o manejar ese valor un valor en ese rango, pueden definir una variable de tipo byte. Después short es un tipo de datos de 2 bytes, de 16 bits, y va a almacenar desde el menos 32.768 a lo que es el 32.767. Y acá viene lo que decíamos de un DNI, o lo que decía yo de un DNI. ¿A dónde van a almacenar un DNI? En algo que es entero, porque tiene 4 bytes y almacena un rango de menos, negativos y positivos manejan. ¿De cuánto? 3, 6, de 2.000 millones, 2.147 a 2.147 positivo. Entonces acá con un entero ustedes pueden almacenar un DNI. Entonces, ¿para qué es esto? Y porque ustedes no pueden decir var DNI del tipo short. No, porque no, cuando le agreguen el DNI, que tiene 8 dígitos, les va a dar un error. Pero si ustedes definen la variable del tipo entera y le pasan un DNI, ahí no va a haber problema porque lo va a aceptar. Tampoco va a haber problema si ustedes la definen del tipo long, porque les va a sobrar. Pero ¿qué pasa? Cada vez que ustedes declaran una variable de un determinado tipo de dato, en la memoria RAM está ocupando espacio esa variable. Entonces, si ustedes van a almacenar un DNI, no pueden, en realidad pueden, pero traten de no usar long, porque van a tener 64 bits, o sea, 8 bytes ocupando en memoria al vicio, por decirlo de alguna forma, perdonen la expresión, porque les va a sobrar mucha variable, porque ustedes van a utilizar 8 dígitos, 2, 4, 6, 8, y todos los demás no van a utilizar. Entonces, están ocupando espacio en memoria que no se va a utilizar.
Después tengo el punto flotante. El float es un tipo de dato de 32 bits que almacena valores de punto flotante con precisión simple. Esto para manejar el punto flotante. Pero el doble es lo que más manejamos. Es un tipo de dato de 64 bits que almacena valores de punto flotante con precisión doble. Es para números reales. El char es un tipo de datos de 16 bits que almacena un carácter en el rango de 0 a 65.535, o sea, una frase de 65.535 letras, o char, o caracteres. ¿Tá? Entonces el char es bastante... Si ustedes se pasan de eso, les va a dar un error. El booleano es un bit que es true o false. ¿Tá? Bueno, acá está un poco más detallado. Esto lo encuentran buscándolo en Google, ¿no? No es que yo encontré la pólvora acá. Muy bien. Y acá para cuando ustedes quieran saber un poquito más, esto ya es un poquito más técnico, pero es lo mismo. Tenemos los mismos tipos de datos en Java, los boolean, los enteros, los long, los float, los doble. Y acá me está diciendo de qué librería están viniendo. ¿De dónde están viniendo esos tipos de datos? Y en los distintos motores de base de datos, que lo vamos a ver dentro de un par de semanas, a lo que es base de datos, ustedes pueden entender cómo un motor de base de datos como MySQL trata el doble. El doble lo trata con float 32, por ejemplo. En el SQL Server, bueno, un motor de base de datos lo trata como doble. Bueno, esto es otra que yo quería que vieran para ya hacerles un poquito más complicado el fin de semana, para que vean las relaciones que hay con los tipos de datos de Java con respecto a lo que es las bases de datos. Bueno, para la clase que viene vamos a dejar esta parte de estructuras de control y vamos a hacer un ejercicio, lo que es el lunes y el miércoles, vamos a desarrollar para que ya terminen con tanto teórico y que ustedes se pongan a desarrollar. Los que puedan, para el lunes ya tengan, los que no están en un celular, están en una máquina, ya tengan instalado todo, el NetBeans o el Visual Studio Code, para poder empezar a usarlo. ¿Está? Ahora son las 7 menos 5 y no, nos va a llevar, son como 10 diapositivas más las estructuras de control, así que mejor lo dejamos para el lunes. ¿Eduardo? ¿Levantaste la mano, Eduardo? Eduardo Anavi, ¿puede ser? Sí, todos los videos se suben, ¿no? En el canal ese que yo tengo y en lo que es el canal de la tecnológica. Bueno, para cerrar este video, para cerrar el uso, que nos quedan 5 minutos, vamos a abrir el Visual Studio Code. Porque es lo más rápido. Este es el entorno, este es el IDE que yo les hablaba. Tiene un menú donde pueden hacer varias operaciones. ¿Tá? Acá tiene otro menú más. Desde acá, ustedes, de acá, van a poder descargar la extensión. Cuando ustedes instalen el Visual Studio Code, la extensión que se llama, que les permite a ustedes programar en Java. ¿Tá? Por ejemplo, esta extensión pack for Java, yo ya la tengo instalada. Entonces, acá ustedes, si no la tienen instalada, les va a decir, bueno, instalar. La instalan, es una extensión, y acá cargan todas las librerías, cargan el JDK para que ustedes puedan programar en Java.
en el Visual Studio Code. Y después, bueno, esto yo ya lo tengo programado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Lauti, arroba. ¿Levantaste la mano, puede ser? Profe, una pregunta, ¿cómo pone el Visual Studio en español? Ya hace un montón que lo tengo. No me acuerdo qué extensión utilicé o si directamente bajé Visual Studio Code en español. Vos siempre tenés que fijarte que cuando elegís el archivo para descargar, no diga EN, que es English, que diga ES, ¿tá? Español. Lo tendría que averiguar, porque no me acuerdo. Yo hace la pandemia que lo tengo instalado el Visual Studio Code acá en mi máquina. Así que lo busco y lo vemos en la clase que viene, y si no, lo buscas en YouTube y te sale. Profesor, ¿puedo hablar? Sí. Hola. Para el que preguntó si lo tenés en inglés, si te das cuenta en el lado izquierdo hay como 4 cuadrados, ahí le haces clic y buscas la extensión Spanish Language. Spanish, Es justo la primera acción, ese mundo. mira, Y, qué simple. Y lo ahí instalas. lo instalas, te va a pedir que reinicies el Visual y se pone en español. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo, no estoy Karen. bien. Karen. Muy bien, Sí. muchísimas gracias por el aporte, pero todo en Visual Studio Code, y esto me da pie para decirle, todo en el Visual Studio Code es, todo lo del Visual Studio Code se instala, lo que no tengan, lo buscan acá en extensiones. Extensiones. Ponen la palabra que sea, les va a bajar la extensión y lo instalan. Entonces ya lo van a poder utilizar al Visual Studio Code y lo van a poder amoldar a la herramienta que ustedes estén utilizando. Esa es la idea. Alexis. Profe, algo rápido. Aunque no hayamos terminado de ver las diapositivas, ¿las va a subir igual para que podamos verla en la página? Obvio, así lo van Ah, estudiando. bueno, gracias, profe. Sí, yo subo todo, no sean problemas. Profe, Lo último, sí. disculpe que le corte rápido. Yo lo bajé recién al programa y lo busqué por video de Studio Cop en Doulam, lo puse así en Google y la tercera opción es en español. Está bien. Sí. Me lo acabo de Bueno, descargar hace 10 minutos. y si no, utilizar las extensiones para cambiarle el idioma. Sí, son todas igual, pero para que sepas, creo que la tercera opción te da para Windows 10, para Windows 11, depende de que tengas vos. Perfecto, sí. Visual Studio Code es muy amigable, pero así como es amigable, es muy general. O sea, se utiliza en todos los lenguajes de programación. Entonces, sí, me amigo rápidamente, pero después a lo mejor hay algunas cosas que no voy a tener, como tengo, por ejemplo, en el Apache NetBeans, que les muestro la interfaz y ya terminamos, que es más específico para Java, ¿no? Y obviamente todo lo que tenga que ver con Java. Pero bueno, sí, acá mientras se me carga, si ustedes pulsan Control, Shift y la P, se van a ir arriba después de haber instalado la extensión. Ya lo vamos a hacer la semana que viene para que vayan probando. Y Create Java Project, les va a dar la opción y después eligen No Build Tools. Y ya vamos a ver que vamos a poder crear una carpeta y a partir de ahí vamos a poder crear un proyecto sin ningún problema. Nuestro primer proyecto sin ningún problema. Entonces, y el proyecto que se genera es... ahora me está pidiendo, todo esto se lo hago rápido, después la semana, el lunes, lo hacemos muy tranquilo, porque esa es la idea.
ahí pongo el nombre del proyecto, y lo que me está haciendo en esa carpeta que yo elegí recién, me genera el proyecto. ¿Se acuerdan? El archivo Java que yo creaba en la clase pasada, bueno, ahora es mi public class app, yo le puedo llamar saludo. ¿Está? Esperen que ese es el problema. Eso es porque estoy abriendo el NetBeans también, utiliza recursos y bueno, acá tengo saludos, yo le hago control S para grabarlo, siempre acá arriba, cuando está el puntito, es porque hay que grabar y cuando no está el puntito, ahí en la X esa significa que está actualizado, está. Y bueno, después voy a tener que ejecutarlo, correrlo, hacerlo para que muestre algo por consola. Ya lo vamos a hacer la clase que viene. Por ahora terminamos y acá quedamos. Muchísimas gracias y escucho preguntas. ¿Quién era la que dijo que le dan ganas de dejar? Le voy a mandar una carta documento a esa que quiere dejar, ¿eh? Nada de dejar acá. Lo importante es la paciencia, todo es paciencia. ¿Estamos? Paciencia y práctica. Exacto. Nada de ir abandonándome. O por lo menos abandónenme la última clase. Yo, Graciela Valenzuela. Ya que estoy, profesor, le comento. Estaba entrando con una computadora que estaba el nombre de mi hija, que es Ana Gómez. O sea que a veces estoy como Ana Gómez y a veces como Graciela Valenzuela. Falté Bueno. solo un día por trabajo, pero no use la asistencia en la plataforma, porque no lo sabía hacer. Recién a partir del 18 lo pude hacer. Pero todas las clases participé menos el 11. No, voy a intentar seguir, pero le digo que a veces me dan ganas de tirar todo, pero bueno, no, voy a seguir. Muchas Bueno, gracias. Sí, a todos, a todas. Que no ¿Sí? se sienta mal porque somos dos. No, sí, somos varios. Ustedes se creen que yo tengo mi edad ya y tengo ya casi 25 años enseñando programación, así que, pero sí, pasa eso. Paso a paso, profe. Así que sí, paso a paso y mucha paciencia. Bueno, buen fin de y el lunes nos estamos conectando de vuelta. ¿Estamos? Dale, profe. Buen fin de. Gracias. Buen Chao, fin de- profe. Gracias, buen fin de para todos. Buen fin de semana para todos.